baja nota, hoy en el examen te compro un dulce. Y eso es premiarlos con golosinas. Hoy está, vamos a hablar de este tema el día de hoy. Hoy está la doctora Miuset Pozo con nosotros para conversar largo y tendido. ¿Cómo estás, Miuset? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches con todos los oyentes y televidentes. Muchas gracias por la invitación y ese es un tema bastante complejo y muy solicitado por los papás. Exactamente. A ver, creo que al 99% de los niños les gusta el dulce, ¿cierto? Por supuesto, es parte de los hábitos conforme hemos ido criando a nuestros niños, introducirle ese azúcar, pues es acostumbrar al paladar que el dulce viene de ese dulce, ¿no? ¿Por qué es tan dañino el dulce? ¿Por qué? El azúcar, ¿qué es lo que produce en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el límite permitido? Y sobre todo en un niño, ¿no? Así es. En realidad, evidencia hay de sobra acerca del consumo de azúcar en el impacto en la salud. O sea, no hay ninguna duda de que es malazo para la salud. No, la evidencia, hay muchísima evidencia en el cual las investigaciones señalan de que el consumo excesivo de azúcar podría contribuir a presentar diversas enfermedades desde obesidad, diabetes, algún hígado graso, enfermedades coronarias, entre otras. Un sinnúmero de enfermedades pueden ser desenvueltas a causa del consumo excesivo. A ver, en el caso de la diabetes, que es una enfermedad tan peligrosa y que se da, bueno, con la edad, con los años, a través del tiempo, son muy pocos los niños que tienen diabetes, ¿cierto? ¿O sí hay muchos niños con diabetes? Actualmente ya hay niños con diabetes. Ya hay niños con diabetes. Por ejemplo, y eso se centra básicamente en países donde hay mucha obesidad infantil. La obesidad está conllevando que los niños presenten una diabetes. Pero a ver, ¿sí? En el caso de la diabetes en niños o en adultos, el disparador es el exceso de azúcar. O sea, lo que genera la enfermedad es el exceso de azúcar, o es que ya esto está en nuestros genes y el azúcar es el disparador. Ya. Esta es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores que influyen en desenvolver la diabetes. Uno de ellos puede ser el factor genético, claro que sí, pero la gran mayoría va desenvuelta por los malos hábitos alimentarios. Ahora, la diabetes, por ejemplo, tipo 2, porque tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1, que generalmente es una que viene por un problema ya genético, una resistencia a la insulina. ¿Cuál es esa? Decir, la tipo 1. Ya. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, las personas un poco más delgadas. Un poquito más delgadas, las personas que se inyectan insulina, no toman fármacos, sino se inyectan insulina. Esa es la 1. La 1. Que ya vienen los genes. Y que esa sí es muy posible de que los niños las puedan presentar. Sí. Ya. Y la diabetes tipo 2 es aquella que el 90% de los casos son desenvueltas por una obesidad, por los malos hábitos alimentarios. Y son gente que generalmente es una gente con obesidad, una gente con un exceso de peso. Perfecto. Bueno, entonces, las golosinas. A ver, en el caso de nuestros hijos, vamos a centrarnos en los niños. ¿Qué es lo que pueden producir a corto plazo? Es decir, porque en el caso de la diabetes, bueno, con el tiempo, los malos hábitos, ya. A corto plazo, en ese momento, si comen mucha golosina en esos días, ¿qué le puede suceder? A corto plazo, inmediatamente, hiperactividad. Hay muchos niños que los papás dicen, ¿por qué mis niños son hiperactivos? De repente en la lonchera le mandamos cantidades excesivas de azúcar. Estamos mandándole un jugo en caja, una galleta rellena, y eso podría contribuir a que los niños, uno, puedan estar hiperactivos o puedan estar somnolientos y quedarse dormidos y estar con déficit de atención en clase. Okay. Eso es lo que les afecta en el colegio. Así el exceso de dulces le va a afectar en el colegio. Así es. Otra de las cosas que puede pasar a corto y a mediano plazo son las caries dentales. Las caries también, ¿cierto? Problemas ya en los dientes por consumir cantidad excesiva de azúcar. Entonces, esto es lo que puede pasar. Y hay muchos papás que dicen, Laura, ¿qué pasa? Que mi niño es muy hiperactivo, no atiende a clases y todos los días le mando la misma lonchera, que son cantidades excesivas de azúcar, en promedio 10, 11 cucharaditas, si es que leemos el etiquetado de todos los productos que le mandan de azúcar al día en esa lonchera, nada más. A ver, y los niños, esta costumbre por las golosinas, porque yo debo decir que cuando era chiquita era igual a Canga, ya, eso se nace con ese gusto, digamos, por los dulces, o porque uno de mis hijos, por ejemplo, detesta los dulces, ni siquiera le gustan los helados. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si en esta familia, a ver, yo soy dulcera, qué sé yo, la familia es dulcera de por sí, él detesta los dulces, no le gustan, no le atraen, no le llaman. A Canga, por ejemplo, Me encanta.
muere por los dulces, es una cosa que lo tengo que estar frenando. ¿Se nace con eso o es un hábito que se desarrolla en la familia, digamos? Sí, el paladar... Por culpa de papá y mamá. Exacto, el paladar es muy adaptativo, se va adaptando conforme nosotros ingiramos alimentos y empezamos a gustar, a llevar, a inclinarnos más por ese sabor. Ahora, eso se forma básicamente en la alimentación complementaria, cuando los niños empiezan a introducir alimentos aparte de la leche materna o alguna fórmula maternizada que el niño tome. Entonces, cuando nosotros empezamos a introducir alimentos, por ejemplo, verduritas, papillitas con hígado, compotitas, pasa que el paladar del niño comienza a distinguir en ese tiempo qué es un dulce y qué es un salado. ¿Y qué pasa hoy en día, Laura? Por ejemplo, yo llevo un curso con unos alumnos acerca de esto y estamos tocando alimentación complementaria, en el cual empezamos a preparar papillas para niños que empezaban a introducir alimentos y empezamos a leer el etiquetado de los productos que se utilizan para alimentación complementaria, pero hablo de industrializados. Por ejemplo, las compotitas de frutas que vienen, ¿has visto? ¿Eso no es bueno? Vamos a hablar de eso. Eso, por ejemplo... Las compotitas, entonces, claro, estas que las compramos en cualquier lado, que son como frasquitos. Que esas papillas de arroz que hacemos, para darle a los niños cuando inician la alimentación complementaria, tienen cargas muy altas de azúcar, Laura, muy altas de azúcar. Que ya desde los 6 meses o 4 meses que introduzco la alimentación complementaria, estoy acostumbrando el paladar del bebé a consumir ese azúcar. Pero ahí dice natural. Hay que leer bien el etiquetado. Todo lo que pasa es que aquí en el Perú no tenemos una norma que señale y regule muy bien la publicidad. ¿Ok? Hay jugos en caja que tienen cantidad excesiva de azúcar y tienen una naranja en la parte de adelante. Y muchos sabemos que de naranja esos jugos no tienen nada. Nada. ¿Okay? La publicidad aquí no está muy bien regulada. ¿Ok? Por eso es que los nutricionistas del colegio de nutricionistas estamos promoviendo la ley de la alimentación. Tenemos que irnos a una pausa. Luego de la pausa vamos a recordar, que la doctora nos recuerde, nos abra la mente, nos diga por qué no las golosinas. ¿Cuál es la dosis, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es la dosis que le podemos dar de golosinas a nuestros hijos, diaria o semanal? Y en todo caso, también, ¿cuáles son esas cosas que podemos mandar en la lonchera que creemos que son naturales? Porque hasta leemos en la cajita o el paquetito que dice, no, claro, dice natural o dice con 14 tipos de vitaminas, te dicen. ¿Es cierto eso? Vamos a regresar con el tema. Importante, porque si tomamos conciencia podemos prevenir un montón de enfermedades en el futuro de nuestros hijos. Que esto solo se vive una vez. Capital, alerta sismo. Toma en serio los simulacros y participa de ellos. Los simulacros de sismo son importantes para aprender cómo actuar adecuadamente. Capital, alerta sismo. Prevenir. Estamos hablando de nutrición y de por qué nuestros hijos no tienen que comer dulces y cuál es el problema que el exceso de dulces acarrea. Pero hablando de dulces, que una vez a la semana no hace daño, vamos a regalar hoy una torta para 30 personas. Pero gracias a toda la gente de la organización de la Feria de Novios, hoy tenemos una torta para 30. La doctora Miuset Pozo, nutricionista, directora de MS Nutrition Corporativo, que nos está diciendo cuál es el problema de que nuestros hijos consuman tanto dulce. Y yo te preguntaba, Miuset, hemos hablado corto, mediano plazo. A largo plazo, digamos, un niño que hoy come mucho dulce, cuando tenga 40, 50, 60 años, ¿qué problema le puede traer? ¿Qué tipo de enfermedades? Mira, hasta esa edad no creo que se puede dar tranquilamente, mucho antes, Laura. Muchísimo antes. Hay jóvenes o adultos jóvenes que tienen 25 años y tienen diabetes, pero esto ha sido desenvuelto porque a los 12, 10 años tenían obesidad. Y no han podido controlar esa enfermedad, porque la obesidad es una enfermedad que ha conllevado a tener diabetes a los 30 años, por ejemplo. Entonces, una de esas, por ejemplo, ya lo dijimos, es la diabetes. Pero en el caso de la diabetes, si de repente hay un abuelo, un papá que ha tenido o tiene diabetes, con más hay más predisposición. Hay que cuidar a ese niño de los dulces. Y lo más triste
Laura, es que las personas no mueren por la diabetes, mueren por las complicaciones. Una persona diabética termina teniendo problemas en el riñón, dializándose. Una persona diabética termina amputándose la pierna si no controla adecuadamente su diabetes. Una persona diabética termina falleciendo de un infarto al corazón. Entonces la diabetes de por sí no nos matan las complicaciones de la diabetes. ¿Y por qué se complica la diabetes? Porque no las controlamos. Seguimos comiendo inadecuadamente, seguimos teniendo sedentarismo. Bueno, perfecto, está clarísimo el tema de la diabetes. ¿Qué otro problema trae el tema del exceso de dulces? Infartos al corazón, por ejemplo. ¿Infartos al corazón? Sí, problemas cardiovasculares, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, este caso siempre lo cuento. Yo no sé, Laurita, si tú sabías que México es uno de los países con mayores tasas de obesidad infantil. ¿Sabías? No sabía, ¿no? Okay, México actualmente tiene niños más obesos y hace como 4 años lamentablemente se creó una campaña para concientizar a la población mexicana porque un niño de 11 años murió de un infarto al corazón, Laura. ¿Sí? Un niño de 11 años murió y vamos aquí, México tiene tasas anuales per cápita de consumo de bebidas gasificadas altísimas, de las más altas. O sea, gaseosas estamos hablando. Así es, gaseosas, bien altas. Entonces, ¿qué pasó con ese niño de 11 años, Laura? No era un niño que tenía una enfermedad congénita en el corazón, era un niño que tenía obesidad. Era un niño que consumía cantidades excesivas de gaseosa, de azúcares, de grasa, que contribuyó que él a los 11 años, pues sus arterias... ¿Y cómo estamos en el Perú? Perdón. También. Yo creo que aún no se ha registrado, por ejemplo, Laura, no se ha registrado casos de niños que mueren con infarto del corazón, pero la obesidad se ha triplicado en los últimos años, ¿sí? Hoy las tasas de niños con obesidad se ha incrementado. Y a lo que voy es lo siguiente, cuando una persona consume cantidades excesivas de azúcar, en este caso, muchas veces dicen, yo no como grasa, pero como azúcar o carbohidratos en exceso que a las finales se convierten en azúcar, eso a las finales se convierte en grasa en el cuerpo. ¿El azúcar se convierte en grasa? Así, sin necesidad, por ejemplo, de estar comiendo fritura, sin necesidad, Laura, de ir a comerme papas fritas o frituras, grandes cantidades de grasa saturada. Si yo consumo cantidades excesivas de azúcar, también esas se pueden convertir en grasa. ¿Pero por qué se convierte en grasa? ¿Sí? Es parte de lo que pasa en nuestro cuerpo que muchas veces se llama triglicéridos. Muchas personas dicen, yo no consumo, por ejemplo, grasas, pero ¿por qué mi triglicérido está elevado? ¿Ok? Cadenas grandes de glucosa se convierten en triglicéridos en el cuerpo. Perfecto. ¿Y tú nos trajiste como un ¿cómo se llama eso? Yo traje una maqueta de lo que es grasa corporal. Por ejemplo, esto aproximadamente, voy a mostrar. Sí, para quienes nos siguen en la tele, igual contemos para quienes nos siguen por radio. Es aproximadamente medio kilo de grasa, Laura. Medio kilo de grasa, aproximadamente, ¿sí? Y aquí traje algo diferente, la grasa, que es medio kilo de músculo. ¿Dónde estoy? Ahí, cierren la toma un poquito. ¿Sí? Ahí está, medio kilo de grasa, medio kilo de músculo. Sin embargo, pesan lo mismo, pero la grasa es mucho más grande. Así es, si vemos ahí, por ejemplo, los dos pesan igual, sin embargo, la grasa es mucho más grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que la grasa es algo, en realidad, esto, Laura, es el culpable de las enfermedades hoy en día. La grasa. La grasa corporal. No tanto el peso de por sí, sino la grasa que tenemos en el cuerpo excesiva es lo que nos lleva a enfermedades. ¿Qué pasó con este niño, por ejemplo? Sus arterias estaban obstruidas de grasa. Tenía 11 años. Entonces nosotros los nutricionistas nos preguntábamos qué tan mal debió haber comido ese niño desde que inició la alimentación complementaria para que a los 11 años presente un infarto al corazón. Laura, hace 10 años... ¿Quién podíamos pensar que podría presentar un infarto al corazón? El abuelo, el papá de 50 años, pero no un niño, ¿o cierto? Un niño, por supuesto que no. Un niño que está en crecimiento y desarrollo con 11 años, que muera de un infarto sin ninguna enfermedad congénita por los malos hábitos y el exceso de grasa que tienen en el cuerpo. Perfecto. Entonces, problemas al corazón, diabetes, esas son las consecuencias de un exceso de dulces en nuestros hijos. Así es. Ya. Un exceso, sí, porque a veces nos dicen, no, pero entonces, ¿qué? ¿No comemos nada? No, tú acabas de preguntar, Laura, si hay una recomendación de consumo de azúcar. Claro que hay una recomendación del consumo de azúcar. La Organización Mundial de Salud recomienda consumir azúcar, pero hoy en día la OMS, de lo que recomendaban hace 10 años, han bajado. Bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque el incremento de azúcar y de enfermedades ha incrementado. Perfecto. Entonces, vamos a recibir algunas llamadas al 212-5353, 212-5353, y luego, para todos los niñitos que nos están escuchando, y para los papis y mamis también, por supuesto, vamos a decir cuál es la dosis que podrían consumir nuestros hijos y que, ok, está permitido, se dan un gustito, no pasa nada, no se van a enfermar por eso, pero cuál es el límite, ¿ya? A partir de ahí, ¿cuándo comienza a ser un exceso? Tenemos llamadas a Catherine en la línea 212-5353. Hola, Catherine, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Laura? Qué gusto escucharte. Bien, muchas gracias por llamar. Gracias, Katherine. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mira, yo tengo una hijita que tiene 2 años. ¿Ya? Y mi hijita, la verdad, come bastante bien. Es una niña que no me da problemas de alimentación. ¿Ya? Pero tengo a mi suegra que en realidad el tema del dulce es algo que no puede quitarle. Le hemos dicho de 1000 formas, pero ella insiste en darle o galletitas o chocolates o mezclar la leche con el Milo. Entonces, y esto es muy constante. Yo, la verdad, no sé de qué forma, por ejemplo, transmitirle a ella de que los dulces todos los días no son buenos. Entonces, o no sé hasta qué punto una niña de 2 años pueda consumir dulces o azúcares. Muy bien, bueno, buena pregunta. Los abuelos, gracias, Katherine, los abuelos en realidad lo hacen para engreír a los chicos, porque además cuando nosotros como papás no les permitimos, de repente nos ponemos firmes, el abuelo, la abuelita que es engreidora, le quiere dar ese gustito, ese dulcecito, pero claro, como dice Katherine, todo tiene un límite. Su hija tiene 2 añitos, come muy bien, pero la abuelita le da bastante dulce. ¿Cuál sería la dosis para una niña de 2 años? Por ejemplo, aquí, a ver, esto es bastante común, las abuelitas que nos les siendo buena gente, doctora, nietos. Siendo buena gente, por favor. Por ejemplo, aquí los niños deberían de... Obviamente, el problema es consumir cantidades excesivas y todos los días. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda, Laura, consumir no más de 4 a 5 cucharaditas de azúcar al día. Estoy hablando de azúcar porque al final esos golosinas son azúcares. Sí. Son azúcar Pero inmediata. ¿cómo sabemos cuántas cucharaditas tiene? Por ejemplo, lo que podríamos hacer ahí tranquilamente es saber que eso en el día podrían ser 25 a 30 gramos de azúcar al día. En gramos, ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Ajá. Yo hago yo como mamá. Agarro un producto, imaginemos, tengo una galleta, una golosina, leo el etiquetado nutricional. Si ya de por sí ese paquete entero de galleta que mi niño quiere comer tiene 40, 50 gramos de azúcar, excedió el consumo de todo el día. ¿Ok? Tiene que ser no más, ahora lo que yo recomiendo de productos industrializados, porque aquí, Laura, está incluido la leche, está incluido el azúcar que añade a sus jugos, entre otros azúcares, ¿cierto? Entonces, hay que tratar de que la golosina no tenga 30 gramos, sino que la golosina tenga menos de 5 a 10 gramos, porque esto solamente es lo que me va a aportar la golosina. Si la golosina le aporta 30 gramos, yo no voy a poder comer ningún azúcar al día. A ver, pero para darnos una idea, ¿no? Porque la doctora, para que nos quede claro, nos dice 4 o 5 cucharaditas de azúcar al día. Si es que la contabilizamos. Equivale, claro, si lo estuviéramos contabilizando son 4 o 5, pero si no, podemos verlo en gramos, digamos, porque en las etiquetas vienen los gramos de azúcar. De las golosinas, exactamente. Entonces, son unos 25 gramos al día. Entonces, por ejemplo, para darnos una idea, un chocolate mediano, ¿cuántos gramos de azúcar tiene? Dependiendo del chocolate. Ya. Hay algunos que tienen 15% de cacao y tranquilamente podrían tener, por ejemplo, en gramos podrían tener 20, 18, 15 gramos de azúcar. Ya. ¿Cierto? Ahora, si tú me preguntas una bebida gasificada, Laura, esa tiene 55 gramos de azúcar. Una gaseosa. Un litro, una botella la que tomamos normalmente. La individual. Así es. 50 gramos de azúcar. Solamente es decir, que azúcar. una botellita chiquita de gaseosa tiene el doble de lo que de necesitan. azúcar que está recomendada o que es el límite, digamos, para un niño. Por día, claro, por día. Digamos. ¿En niños y adultos es lo mismo? Yo siempre recomiendo, la OMS recomienda de manera general, pero yo siempre recomiendo que los niños no excedan de 3 cucharaditas y los adultos de 5. Ah. O sea, estamos hablando que ya hay menos cantidad, ¿ok? Pero sí tratemos de leer el etiquetado, Laura. ¿Por qué? Porque puede que yo trate de controlar el azúcar al día de mi niño, pero de repente le doy un refresco azucarado y ahí se come el azúcar de 3 o 4 días. Ya, y para terminar, porque nos tenemos para irnos al corte y regresamos con un bloque más, para terminar con la llamada de Katherine, ella decía que si a la leche se le pone, no vamos a decir marcas, pero este tipo cacao, sí, que le tipo chocolate, sí, que lo mezclamos así, ¿eso está permitido? Ya. ¿Se puede? Hay que tener mucho cuidado aquí porque la leche de por sí, Laura, presenta de manera natural azúcar, que es lactosa, pero no hay ningún problema con ese azúcar, es un azúcar súper saludable para la salud, pero de por sí hay leches que vienen fortificadas con azúcar más, o sea, miel y otras más azúcares, y son generalmente las que son súper dulces. Y yo al agregarle estos chocolates en polvo, estos también representan buena cantidad de azúcar. Entonces yo lo que recomiendo es que si bien queremos hacer una chocolatada, ya de por sí nos quedemos con el azúcar que viene en la leche y tratemos de consumir y
y agregarle un cacao en polvo que sea solo de cacao, y ahí puedo dosificar el azúcar y agregarle una cucharadita de azúcar de mesa, no hay ningún problema, pero ya la mamá puede dosificar el azúcar, a lo que no lo haces cuando agregas esas ¿Por qué hay chocolates uno de en polvo? estos cacaos? No quiero decir marca porque no quiero ni satanizar a nadie ni alabar a nadie, sino que paguen y le hacemos su cherry. Ay, yo conozco uno muy bueno, pero hay uno que yo una vez hice como un spot para televisión, que decían que no tenía azúcar, que era el chocolate puro, digamos. Excelente. El cacao puro. Sí. En ese caso sí se le puede poner. Claro, y como muchas veces las mamás dicen, pero son amargos, no importa, pero agrega el azúcar de mesa, ya tú puedes dosificar el azúcar. Lo que no puedes dosificarle el azúcar es cuando le agregas esos chocolates en polvo que pueden tener 3, 4 cucharadas de azúcar en una sola cucharadita. Ya. Entonces, en todo caso, si el niño está acostumbrado, una cucharadita nomás. Una del cacao en polvo, y yo le echo azúcar de mesa sin problema para endulzar esa leche. Perfecto. ¿No? Bueno, nos vamos a una pausa. Regresamos con más llamadas al 212-5353. Sí, vamos a hacer 2 bloques nada más, pero vamos con uno más. Porque este es un tema importantísimo que tiene que ver con la salud de nuestros hijos. Ven. Antes de irnos a corte, estoy entendiendo el mensaje de la doctora. Vamos a una pausa, ya volvemos. Mi gente, la vida es Aquí continuamos hablando de nutrición y de los dulces y las golosinas que son tan dañinas para nuestros hijos, pero antes de continuar, Jean-Paul tiene las últimas noticias con respecto a, el tema del día de hoy, que es Alberto Fujimori. Adelante, Jean-Paul, cuéntanos. Así es, Laura, la bancada. Estamos hablando de nutrición, de los dulces, y vamos a recibir llamadas. Me dice Jean-Paul que hay un montonazo de llamadas al 212-5353. Está con nosotros Elizabeth. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tus hijitos comen mucho dulce? Sí, tengo 2, uno de 3 años y otro que va a cumplir 8 años. Justo el mayor está escuchando. Y la pregunta es para él, que los caramelos mentolados, por no decir marcas, hacen daño, son considerados como dulces también y hacen daño al crecimiento en sí. Gracias. Caramelos mentolados. Qué raro que a un niño le gusten los caramelos mentolados, ¿no? A veces dicen que les pican, ¿no? Sí. Porque me pica, pero en realidad es la menta que hace ese sabor. En realidad sí, porque eso está dentro de la línea de las golosinas, ¿ok? Esto también es azúcar, solo que tiene saborizantes a menta. O sea, es parte como si fuera un caramelo, o sea, es un caramelo. Lo que pasa es que muchas veces cuando decimos el caramelo de naranja, el caramelo de menta, el caramelo creemos que es una fruta. Exactamente. No es que tiene ni menta, ni naranja, ni fresa, ni mucho menos. Lo que tienen es saborizantes. ¿no? Exacto, saborizantes a eso, que a la final esos saborizantes, Laura, también son azúcares. Son azúcares, entonces tiene azúcar de los saborizantes, tiene azúcar añadida, tiene azúcar del jarabe que utilizan para compactar esa golosina, entonces tiene azúcar, no solo un azúcar, tiene diversos tipos de azúcares. Ya, entonces el caramelo mentolado es lo mismo que un caramelo normal, no cambia en nada, no hay diferencia. No, simplemente es el sabor, nada más, pero termina siendo azúcar. Si al niño, que creo que dijo que tenía 8 años, le encantan los caramelos mentolados, ¿cuánto se podría comer al día? Por ejemplo, depende. Creo que esas barras vienen como 8, creo, sí. ¿Cierto? Entonces, lo que hay que hacer es leer la etiqueta. Pero en promedio creo que esa debería tener tranquilamente de 15 a 20 gramos de azúcar. Todo el paquetito. Sí, todo el paquete. Pero tranquilamente la mami podría dosificarlo a 2 unidades de repente y tratar de calmar esa ansiedad por ese dulce con otro tipo de dulce, ¿no? Muy bien. Natural. Natural. ¿No? Vamos con Aleska, caserita de Radio Capital. ¿Cómo estás, Aleska? ¿Qué tal? Baja el volumen. Bien. ¡Ay, Aleska! ¿Cómo estás? A ver, Aleska, baja el volumen de la radio, del televisor. Ven acá para que hables con Aleska. Ven. ¿Cuántos años tienes, Aleska? Aleska, ¿cuántos años tienes? 8. 8 añitos, ya. Y yo estoy acá con mi hijo que tiene 6, con Manuelito. Cuéntame, ¿cuántos dulces comes al día? ¿Te gusta comer dulces? Sí. ¿Y qué dulces te gustan? ¿Cuáles son tus favoritos? El chupetín. Chupetín. ¿Chocolate? ¿Te gusta el chocolate?
Sí. ¿A ti te gusta el chocolate? Sí. Sí. Ya. ¿Y qué otro dulce te gusta? A ver, por ejemplo, los caramelos. Los caramelos. Las galletas rellenas. Las galletas rellenas con crema. Ya, a ver, quiero que me digas sí o no, Aleska. ¿Las galletas rellenas te Con gustan? crema. ¿Las galletas, las galletitas dulces, te gustan? Sí. Ah, ¿y tu mamá te ha explicado que eso es malo para tu salud? Sí. Ya, has escuchado todo lo que ha dicho la doctora, entonces tienes ahora que comer menos dulces. ¿Te comprometes? Sí. Lo dudaste. Ya, Aleska, mándale un besito a Aleska y dile, a partir de hoy no tenemos que comer dulces. Gracias, Aleska. Ya, anda, sentarte allá, anda, ya. Tímido se pone acá. Este es el terremotito que les cuento todos los días. Tímido hasta ahora. ¿Con quién? Dina. Hola, Dina, ¿cómo estás? Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás, noches. Dina? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta o tu comentario? Sí, Laurita, lo que yo quería saber era sobre el stevia. ¿Es bueno darle a los niños? Y otra Qué consultita buena sobre pregunta. las frutas. Te comento, yo tengo una niña que tiene 10, y le estuve llevando a pediatra endocrino y me dijo que habían algunas frutas que engordaban. Quería hacerle esa consulta. Bueno, me dijeron que no debería darle las frutas, la uva, el mango, la chirimoya, y esas Plátano. frutas porque tenían alta cantidad de azúcar. Eso es Muy lo que bien. quería saber, ¿no? Qué A la buena edad que pregunta. tiene, ¿qué frutas le puedo dar? ¿Cuáles son las recomendables? Qué buena Laurita. pregunta. Gracias, Dina. De verdad que yo también siempre estoy por preguntarle a ustedes, los nutricionistas, ¿está bueno darle stevia a un niño en Ok. vez de azúcar? En este caso, ahora, los edulcorantes de manera general se han comercializado tanto que hoy en día son muy consumidos. Estos que son de diferente a comparación del azúcar, que estos pues no presentan azúcar, pero sin embargo tienen ese poder dulzor también. Sí, son ese dulce. Ahora, dentro de todos los edulcorantes que se vienen estudiando, la stevia es, por así decirlo, el más saludable que tenemos hoy en día en el mercado. Pero acá quiero dejar algo bien claro. Justo hace poco pensaba hacer algún post de eso en mis redes sociales y estaba estudiando los diversos tipos de stevia que tenemos en el mercado. Hay muchos que hoy tenemos, ¿cierto? Podemos encontrar en los supermercados diversos nombres, entre otros. Entonces, el stevia de por sí se caracteriza por ser esas hojas que tienen el nombre de glicósidos de esteviol, esteviocido, stevia, que lo podemos encontrar dentro de los ingredientes de la stevia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando leemos muchas stevias, muchas de estas presentan menos porcentaje de stevia y más porcentaje de azúcar, como la maltodextrina, la dextrosa, que también son azúcares. Entonces, de por cuando sí, Laurita, compramos esos sobrecitos, no es muchos que... de esos no son stevia. Ay, ¿ok? pero ¿por qué nos Tienen engañan azúcar, así? pero tienen dentro de la composición stevia. Por eso es que lo colocan en la parte delante como si pero fuera es una como stevia. cuando te dicen leche fresca y no es leche fresca. Exacto, y tienes... ¿no? No, pues. Pero, entonces, ¿qué pasa? La stevia, para que se pueda compactar, necesita de un carrier. Entonces, es importante que tenga un azúcar. Lo que yo siempre recomiendo es lo siguiente, o sea, no podemos tener una stevia en polvo natural. ¿Ok? Si yo quiero comer stevia natural porque tengo diabetes, entonces me compro las hojas mejor. Ya, bueno, ¿Ok? pero eso en el caso, rara por vez lo ejemplo, vamos a hacer. en el caso de ser diabético, Sí. por ejemplo, que no debería de ingerir. Claro. Pero en el caso de no, simplemente lo que recomiendo es que puedan conseguir una stevia que como primer ingrediente tenga glicósidos de esteviol, esteviocido o stevia, pero no como primer ingrediente tenga otros ingredientes que no sea este. Ya, porque es si decir- tiene esos, Laura, quiere decir que tiene azúcar más stevia. Perfecto. Entonces, a ver, de todos los edulcorantes, el stevia es el más recomendado, digamos. Busquemos Pero simplemente... tenemos que leer la letrita chiquita y tiene que decir que los componentes son... Como primer ingrediente, stevia. Ajá. Después pueden venir la dextrosa, maltodextrina, entre otros nominaciones que terminan en osa, En que osa. también son azúcares, pero al tener como primer ingrediente la stevia tiene más azúcar y el otro es menos, Ya. simplemente para compactar. Perfecto. Pero puede consumir su niña de Dina, claro que puede consumir, sin problema. Simplemente busquemos que sea una stevia de verdad y no sea un azúcar ok. combinada con stevia. Si es un buen stevia, sí es recomendado para los niños. Es Podría más, ser. es mejor que darles azúcar, es mejor darles stevia. Por supuesto. es mucho mejor. Perfecto, clarísimo. Última llamada, María está en la línea. Y luego, Dina, vamos a hablar lo de las frutas, no te ¿verdad? preocupes. María, ¿cómo estás? Laurita, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Este tema, ¿tienes Ay, no. hijitos o nietitos Sí, o...? sí, claro. Tengo una niña de 9 años Ya.
Y quisiera consultarte, lo que pasa es que ella consume mucho dulce. ¿Se fue? Ay, no. Ay, no. Se fue. No, María, a ver, traten de recuperar la llamada. Me da penita, se cortó, hijito. Pero no, hay que recuperarla porque María estaba con muchas ganas de hablar. Me avisan, mientras tanto vamos hablando de las frutas. Sí, respondemos. Ana está en la línea. Ay, ojalá que podamos recuperar a María. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien ahorita. Bueno, cuéntame, ¿tienes hijos dulceros? Bueno, no tengo hijos, pero tengo mis sobrinitos. Ajá. Tengo una niñita que tiene 9 años y hoy le encantan mucho los dulces. ¿Y qué le permiten? ¿Le permites tú? ¿Le permiten sus papás o...? No le permitimos, pero ella no sé cómo se la busca, la manera de conseguirse una golosina. Dice ella que le invitan en el colegio porque su papá no le da plata. Pero ella de una manera se evita de comer dulce. Y eso a veces le baja el apetito. ¿Y está flaquita, está en su peso o está gordita? No, está delgada. Está delgada. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta más, doctora? No, eso es todo. Ya, ok. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer en estos casos? A ver, cuando uno les dice que no, papá y mamá al final se ponen rígidos y no, o la cuota, digamos, permitida, pero los chicos se buscan la forma y vienen con el chocolatito, el dulce y nos ponen carita. ¿Qué hacemos? De Shrek, carita de gatito de Shrek. Entonces el ultimito... Esa carita también la conozco yo. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Sí, lo que pasa es que, Laura, ya es bastante difícil instaurar hábitos cuando un niño pasa los 5 años. Si yo no lo he instaurado en la alimentación complementaria y he acostumbrado al paladar a consumir ese dulce, de ese azúcar, de esa golosina, el niño va a querer consumir eso cuando sea adulto, ¿ok? Entonces, en este caso, yo lo que le recomendaría es que traten de dosificar las veces que la bebé come, la niña come. En este caso, que hay que evitar que sea todos los días, ¿sí? Hay muchas formas de poder concientizarlo, hay muchos videos institucionales que hay en internet en el cual los niños, de una u otra manera, podemos llegar a ellos sin ocasionar un miedo también, Laura, porque a veces hablamos del tema de la obesidad y los niños, como hablamos de tu hijo, terminan con ese temor y a veces el profesional termina, digamos, si no guía bien a los pequeños, terminan llevando a un extremo que podría ser algún trastorno alimentario como la bulimia o la anorexia, que tampoco es el caso de que ellos se asusten y terminen teniendo algún trastorno. Que se vayan a otro extremo. Exacto, que en muchos casos también se pueden ir por causa del temor, ¿no? Pero en este caso hay que tratar de concientizar a ella que el consumo excesivo de azúcar pues la puede llevar a algún problema en la salud y hay que tratar de decirle, vamos a permitir que comas 3 veces por semana, por ejemplo, un dulce, ¿ok? Perfecto. Pero que este dulce trate de que no venga de repente en una galleta con relleno, sino puede ser, por ejemplo, de un panqueque de avena con chocolate y miel encima y plátanos, por ejemplo, de algo que no sea tan ultra procesado, sino que tenga el dulce, sí, que usemos alimentos procesados. Ahora, un alimento procesado es diferente de un producto ultra procesado, ¿ah? Entonces eso es muy diferente. Entonces usemos dentro de las preparaciones dulces como miel, plátano con miel, algarrobina, panqueques de chocolate y no tanto una galleta rellena con un jugo en caja, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero igual ahí es súper dulce también. O una torta, brownies hecho en casita, entonces un alfajor hecho en casita, para que el cuerpo que está pidiendo ese dulce al que está acostumbrado, por lo menos, digamos, se quede tranquilito de que y va a ser dulce. Su cuota. Y va a ser dulce, claro. Y va a ser dulce. Tenemos que terminar, nos queda un minutito, pero quería aclarar el tema de las frutas. Es verdad que hay frutas que tenemos que cuidar, sobre todo si nuestros hijos están con obesidad por el tema del azúcar. Ya, en el caso de las frutas se caracterizan por tener un azúcar natural que se llama fructuosa. Este azúcar, Laura, es natural, ¿ok? Hay algunas frutas que tienen un aporte mayor de carbohidratos, que al final les termina siendo azúcar en nuestro cuerpo también, pero no por el hecho de que, digamos, tengan mucho más carbohidratos, no podemos comer. Hay muchos mitos en la alimentación, muchísimos, como por ejemplo, dejar de comer el plátano, cuando es un alimento súper nutritivo, solo que dentro de los demás alimentos voy a porcionarlo en menor cantidad comparado, por ejemplo, a una papaya que tiene menos azúcar. Perfecto. ¿No? Entonces, las frutas pueden consumirlas, pero porcionadas adecuadamente para cada niño, dependiendo del requerimiento, ¿no? ¿Cuáles son las frutas que tienen, digamos, menos dulce?
mucho menos aporte, digamos, calórico en este caso. Por ejemplo, aquí podemos tener tranquilamente la papaya, la manzana, la pera, la sandía, porque tienen mucha agua, el melón, al tener mucha agua tiene menos concentración de estos. También podemos tener el kiwi, los arándanos, el aguaimanto, esos también tienen menos concentración y más concentración de agua. Pero todas las frutas tienen que consumirse, por supuesto, sin problema. Antes de terminar, sí me gustaría aclarar que más que premiar con golosinas, hay que tratar de los papis concientizarse que al premiarlos con golosinas, lo único que voy a hacer a los niños es que ver que las golosinas van a ser para ellos un algo tema positivo. De llegar positivo o el éxito, ¿ok? Y por ejemplo decirle, si hoy comes verduras, ¿ok? Te voy a dar un premio de irnos a un fast food, por ejemplo. Entonces, al asociar algo como saludable, como lo negativo, y algo no saludable, como lo positivo, hace que el niño, para el niño, alimento saludable sea algo negativo y siempre busque lo dulce o el fast food. Entonces, premiar con alimentos, sean saludables o no, no es beneficioso para nadie. No usar los alimentos como para premiar. No perfecto. Gracias, muchísimas gracias a la doctora Miucet Pozo, directora de MS Nutrition Corporativo. ¿Algo para anunciar? ¿Un número para consultas, doctora? Sí, tenemos un programa enfocado para niños, así que nos pueden llamar para cualquier consulta al 968-3540-37 o seguirnos en las redes sociales como MS Nutrition, ¿no? MS Nutrition. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí sí, si tienen de repente en casa un niño que está con obesidad, hay que llevarlo a un nutricionista, que mejor que la doctora Miucet Pozo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una